Dice el Señor en su palabra, Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero que me acompañen a leer nuevamente el versículo 5 y 6. Lo vamos a hacer juntos ahora, así que lo hacemos al unísono. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Podemos tomar asiento, mis queridos hermanos, y queremos hacer primero una introducción a esta segunda carta dirigida a la iglesia en Corintios. Y la fecha de su escritura data del año 55 al 57 después de Cristo. Tiene un propósito esta escritura. La iglesia de Corinto se inició en el año 52 después de Cristo, cuando Pablo los visitó en su segundo viaje misionero. Fue entonces cuando él permaneció ahí por 1 año y medio, la primera vez que se le permitió quedarse en un lugar tanto como él lo deseara. Un registro de esta visita y el establecimiento de la iglesia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, del 1 al 18. Podemos también argumentar algo más en esta segunda carta a los Corintios. Pablo expresa su alivio y también expresa su gozo de que los corintios hubieran recibido su severa carta de manera positiva. Esta carta se refería a asuntos que estaban dividiendo a la iglesia. Primeramente, la llegada de los autonombrados falsos profetas y también de los falsos apóstoles, quienes estaban insultando el carácter de Pablo, sembrando discordia entre los creyentes y enseñando falsa doctrina. Ustedes pueden adentrarse un poco más a esta hermosa carta, en donde van a encontrar cosas maravillosas a la luz de la palabra de Dios. Seguimos domingo a domingo enseñando a través del púlpito cada uno de nuestros mensajes en un orden canónico ya en el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema importante que la iglesia necesita en tiempos como este. Y no solo la iglesia, sino la sociedad entera, convulsionada, eso sí, convulsionada por un tema que en los últimos años no se había visto trascender de una manera tan alertante como hoy lo estamos experimentando a causa de un virus. Iglesia, vuestro pensamiento debe ser sometido a Cristo. Es un desafío que hoy, el día de hoy, el Señor pone a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Vuestro pensamiento tiene que ser sometido a Cristo. No hay otra manera de poder caminar en fe, sino llevando cautivo sus pensamientos, los míos, toda la iglesia de Cristo ante el autor y consumador de nuestra fe. Ya para la introducción de este sermón, podemos darnos cuenta que dentro del pueblo de Dios muchas veces hay pensamientos que se convierten en una serie de fortalezas y también de argumentos, y dentro de esos argumentos encontramos la altivez que se levanta contra Dios. Y lo encontramos incluso dentro de las mismas congregaciones. Esos pensamientos deben de ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. No puede ser de otra manera, sino que tú y yo debemos de poner ante los pies de Cristo y dejar ahí para que queden cautivos ese tipo de pensamiento. Es decir, si no me someto a esta disposición de parte de Dios, si no someto mis pensamientos y hago
los pensamientos de Cristo, mis pensamientos, entonces, ¿qué va a pasar? Mis pensamientos son mis argumentos, mis pensamientos son mis fortalezas, y esto se convierte delante de Dios en altivez porque va contra Él. Si comenzamos a caminar bajo nuestros pensamientos, entonces son nuestros argumentos los que gobiernan nuestra vida, son nuestras fortalezas los que gobiernan nuestras vidas. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que Él nos ama, pero nosotros insistimos una y otra vez que Dios no nos ama, cuando sabemos que la palabra de Dios es clara. Por amor, Él envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si yo digo que Dios no me ama, si tú dices que Dios no te ama, entonces estamos levantando un argumento que se va en contra de Dios. Y ese tipo de pensamientos, esa altivez que se convierte, esa fortaleza ahora en tu mente, necesita venirse abajo. Lo mismo, muchas veces nos sentimos poco atractivos. Hay gente que se siente demasiado depresiva por su apariencia, por lo que es, por su manera de hablar. Siendo cristianos, es increíble ver cómo la depresión llega a tantas personas. Por eso hay altas tasas de suicidios dentro de las iglesias evangélicas en el mundo entero. Muchos pastores llegan a tal nivel, se sienten solos, porque esos son los pensamientos que comienzan a gobernar sus vidas. Cuando Dios te dice yo te amo, cuando Dios te dice yo estoy contigo, cuando Dios te dice yo te acompaño, voy delante de ti, estoy detrás de ti, estoy abajo, estoy encima, yo soy tu cobertura. Y no entendemos eso y nos sentimos solos. Al primer grito de algún virus, al primer grito de escuchar una crisis económica, la gente comienza a desestabilizarse, se le caen sus bases. ¿Y el Señor acaso no nos dice, yo soy la roca sobre la cual tú estás parado en este día? ¿Acaso tú no has entendido lo que la palabra de Dios dice? Que si nosotros oímos y hacemos su palabra, Él nos llama hombres y mujeres prudentes que edifican casas sobre la roca, y aunque venga la tempestad, aunque venga la adversidad, tu casa no va a sucumbir, tu vida no va a sucumbir. Por eso el Señor dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El Señor ha dejado palabra de Él para que esa palabra sea nuestros pensamientos en el diario vivir. Este tipo de pensamientos que se van en contra de Dios deben de ser llevados cautivos y sometidos a la verdad de Cristo. Por ejemplo, el pueblo de Israel por muchos años estuvo declarando en el desierto que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Cada paso que daban, cada día que pasaba, el pueblo de Israel decía lo mismo. ¿Acaso Dios levantó a Moisés y le dijo, anda ante Faraón para que deje salir a mi pueblo y mi pueblo muera en el desierto? La Biblia no registra eso. Lo que Dios le decía a Faraón a través de Moisés es, deja ir a mi pueblo para que vayan al desierto y me sirvan, para que me adoren, porque yo quiero relacionarme con mi pueblo. Yo necesito tener intimidad con mi pueblo. Y el desierto representa no otra cosa que ello. Cuando vamos al libro de Números, capítulo 14, como referencia, el Señor dice en una parte de este capítulo, y Dios dijo, 40 años estuve disgustado con ustedes, ustedes van a obtener lo que están pidiendo. El pueblo estaba pidiendo, era prácticamente lo contrario a lo que Dios quería darle. Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis pensamientos son distintos. Para mi pueblo son de amor, son de paz, para darles un fin distinto, para darles algo que ustedes se merecen, porque todo padre anhela dar buenas dádivas a sus hijos. El Señor Jesús le decía a un grupo de personas, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no lo va a hacer vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Es clara la palabra de Dios. Por eso los pensamientos que se levantan o rebelan en contra de Dios y su palabra, tenemos que tomarlos, ponerlos presos, amarrarlos, inutilizarlos, pero después deben de ser llevados cautivos ante Cristo Jesús. Por ello en este día, mis queridos hermanos, en medio de una convulsión social, porque cada día que uno lee las noticias se da cuenta la convulsión que hay en el medio, no solo en Ecuador, sino en muchos países hoy en día. En medio de todo eso, el Señor dice claramente en su palabra
que Él es nuestra fortaleza. Pero cuando el enemigo viene y te pone dardos en esas mentes ociosas que comienzan a gobernar y a calar tu vida, te hace sentir débil, te hace sentir con poca fe, te hace dudar de Dios y te dice, no, yo tengo que protegerme. Es verdad, tenemos que cuidarnos, tenemos que tomar acciones preventivas, pero no puedo vivir de manera tal inestable en el medio social. Porque todo el mundo tiene que ir a trabajar, aún no se han suspendido en ninguna parte del Ecuador las actividades dentro de las empresas. Tiene la gente que ir a estudiar, va a la universidad. El que quiere hacer deporte, el que tiene que hacer ejercicio, sigue yendo a todas estas actividades. Y la Iglesia de Cristo no ha cerrado las puertas en ninguna congregación diciendo no pueden venir acá. Entonces, todas estas cosas que están pasando en estos momentos, el Señor quiere que no nos dejemos gobernar hoy en día por estos pensamientos que el enemigo está metiendo en el mundo entero. Uy, no salgas, uy, cuidado de lo de acá, lo de allá, porque te vas a morir. La muerte llegará un día porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y el único que tiene el control sobre la vida, quien la da y quien la quita es Dios, y Él tiene establecido un tiempo tuyo en esta tierra, al igual que el mío. Por lo tanto, no puedo vivir preso de esos pensamientos y al aislarme de Dios, aislarme del día a día, porque si el mundo, y eso me llamó la atención la semana pasada, quiero aprovechar me acuerdo un poco del encabezado, que era una gran parte del periódico, y dice que los feligreses superaron en su fe toda norma de prevención o todo pronóstico que atentaba contra ellos. Estaba llena esa iglesia, pero no era una iglesia evangélica. No era una iglesia cristiana evangélica. Y qué triste es poder ver ese encabezado y ver esas iglesias repletas de gente que no sigue la verdad. Mas, sin embargo, en su creencia o en su nivel de conocimiento, fueron a buscar a Dios, a congregarse, a recibir palabra a través de la homilia, mas sin embargo los cristianos dejaron vacías las congregaciones, los cristianos evangélicos dejaron vacías las congregaciones. Ha sido claro el nivel de ausentismo. Entonces, cuando aquí se prueba tu fe, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Hoy el Señor quiere hablarnos por medio de su palabra. El Señor quiere que identifiquemos cuáles son las armas de nuestra milicia en la vida espiritual, que necesitamos tener claro. Y a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras, Él nos dice dos cosas importantes. Primero, identifique, pueblo mío, cuáles son las armas que necesitan en el área espiritual. Y segundo, cuáles son esas estrategias para llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. El Señor quiere que a través de la palabra el día de hoy podamos comprender estos dos aspectos importantes. Primero, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Dice versículo 4 de la lectura central, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. De ahí ya te va dando una luz importante, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pues la lucha del creyente es contra huestes espirituales y de maldad. La lucha tuya y mía no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, las armas del mundo, como el ingenio, las armas del mundo como el talento, la riqueza, la capacidad de organización, la elocuencia, la propaganda, el carisma, la personalidad, son en sí insuficientes para derribar las fortalezas de Satanás. No es tu capacidad la que Dios va a utilizar para que tú derribes las fortalezas de Satanás alrededor de tu vida.
No es tu capacidad analítica la que va a tirar abajo ese pensamiento que está gobernando a muchos cristianos hoy en día y los está alejando de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, tenemos que ver que las únicas armas adecuadas para destruir los baluartes o las fortalezas de Satanás, la injusticia y las falsas enseñanzas, son las que Dios da por medio de su palabra. Primero, estas armas son poderosas porque son espirituales y provienen solo de Dios. La palabra proviene de Dios. La oración viene como consecuencia ahora de haber nacido de nuevo y tener un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Pablo también enumera, entre otras, la dedicación a la verdad, el tiempo que tú le dedicas, la vida justa, la proclamación del Evangelio, la fe, el amor, la esperanza, la salvación, la palabra de Dios y la oración constante son esas herramientas que Dios te da para que puedas enfrentar los ataques del enemigo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:8. Y dice el Señor: pero nosotros que somos del día, alcen la mano los que son del día. ¿Somos del día? Dice el Señor: seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de ¿qué? A ver, dígalo conmigo. Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Al emplear estas armas en contra del enemigo, saldrá victoriosa la iglesia. Y es por eso, mis queridos hermanos, que la iglesia no puede apagar la intensidad con la que Dios envió a predicar su palabra. Dios puso pastores en las congregaciones para alimentar a las ovejas. Y usted tiene que subrayar siempre ese pensamiento: para alimentar a las ovejas, no para entretenerlas, porque cuando se las entretiene a las ovejas ya no van a demandar de pastores, sino de motivadores. Y si en la iglesia encontramos motivadores, ya no podemos encontrar ovejas, sino cabritas. ¿Sí ve la relación? Motivador cabras, pastor ovejas. La iglesia no puede apagar la intensidad porque es la palabra de Dios la que nos va a dar a nosotros la fortaleza para derribar argumentos que se están levantando en nuestra cabecita. La presencia del reino de Dios se manifiesta con poder para salvar a los pecadores. Si dejamos de predicar la palabra, ¿cómo llegarán las buenas nuevas de salvación? Hoy en día la iglesia con frecuencia se ve tentada a enfrentarse al mundo con las mismas armas del mundo. Y eso sí realmente es peligroso. Enfrentar al mundo con sus propias armas es una locura espiritual. Es decir, mediante la sabiduría humanística, la filosofía, la psicología, las atracciones emocionales, los espectáculos que se montan en las iglesias y otras armas. Creemos que las iglesias van a estar llenas porque entretenemos. No, la iglesia tiene que saber que las armas no son de entretenimiento, sino que son para crecimiento, y para que ese crecimiento y esa madurez espiritual te permita tirar abajo ese pensamiento que te hace ver: yo a la iglesia voy a entretenerme. No, yo a la iglesia de Cristo voy a alimentarme. Es muy diferente alimentarse y nutrirse espiritualmente que llenarse de emociones. Por eso ha bajado la asistencia terriblemente en muchas congregaciones de Guayaquil. Y yo anhelo en mi corazón que esta no sea parte de esas estadísticas. A menudo todo se tiende a tomar como costumbre, que es una costumbre celebrar tal o cual cosa. Es una costumbre fundamental hacerlo de esta manera. Es una costumbre hacer esto o lo de acá. Si vamos a tomar costumbres, tomemos las que están en la palabra de Dios.
Si vamos a tomar costumbres, veamos lo que Jesús nos decía. Si vamos a tomar costumbres, vemos lo que los hijos de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, lograron escribir en este compendio de 66 libros. Y el Señor dice, orad sin cesar, orar fervientemente, orar los unos por los otros, animarnos unos a los otros, etcétera, etcétera. Las armas mundanas no pueden producir el avivamiento del Espíritu Santo. Y eso, téngalo muy claro. Jamás, de los jamases, el avivamiento del Espíritu Santo vendrá por el uso de armas mundanas, porque no pueden destruir las fortalezas del pecado, ni liberar del poder del enemigo, ni vencer las malas pasiones que corren desenfrenadas en el mundo en esta actualidad. Esas armas no pueden derribar ninguna fortaleza del enemigo, porque el enemigo no va a poner armas para que se destruyan entre sí, porque él lo que quiere es tener engañado a todo el mundo. Si se emplean armas del mundo, lo que se va a lograr en muchas congregaciones va a ser secularizar la misma y separarla de las armas de la fe, la justicia y el poder del Espíritu. Cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios y habla de la llenura del Espíritu Santo, tenemos que entender de que es a través de evidenciar lo que el mismo Espíritu produce en nosotros. Y en el fruto del Espíritu encontramos la templanza, encontramos mansedumbre, encontramos fe, encontramos amor, encontramos benevolencia, encontramos tantas cosas maravillosas que ponen a prueba realmente a una iglesia cuando sus miembros están utilizando las armas de nuestra milicia que son espirituales. Pero en medio de todo esto, mis queridos hermanos, lo trágico es que la iglesia queda opacada ante el poder de las tinieblas cuando no utiliza las armas espirituales, sino que utiliza las armas de este mundo. Y muchas familias quedan opacadas bajo el temor. Es que nosotros tenemos que estar atrincherados acá adentro. ¿Dónde queda el nivel de fe que tenemos que vivir como hijos de Dios? Sería muy triste llegar a conocer casos de esos en los cristianos. Todavía la iglesia tiene mucho que hacer en medio de esta sociedad. Mucho que hacer en medio de lo que estamos viviendo, porque los ataques del enemigo son los que se están viendo hoy en día. Escuchamos las noticias. Para los buenos lectores saben lo que está por venir. Es verdad, para uno desde el punto de vista humano no puede apartarse de una realidad que se está avisorando. Como cuando usted ve que viene una tormenta a lo lejos, que viene con rayos, que viene oscuro, que viene con viento. Bueno, sí, se está acercando algo como eso. Para los buenos lectores, para los que interpretan los análisis, tanto económicos como sociales, saben que viene algo interesante. ¿Acaso no fuimos advertidos de eso como iglesia? ¿O pensamos que venir a Cristo Jesús todo iba a ser de fantasía y maravillas? No, hermano. Vamos a enfrentar pruebas, pero esas pruebas no pueden debilitar a la iglesia, por el contrario, la fortalecen, porque tienen que ser fortalecidos. Escuchamos crisis económica que viene, la producción, el motor del mundo es China. La fábrica del mundo se llama China, y China ha bajado los breques y dice no hay producción. Eso tiene un efecto en cadena, hermanos. Se paralizaron ya en el mundo entero muchas empresas, mucha gente se está quedando desempleada, el precio del petróleo está que se va desplomando, China no está demandando petróleo, no hay producción. Y usted comienza a ver esas noticias y sabe que se viene una crisis económica no vista en los últimos años y va a crecer la pobreza, es verdad, va a venir más pobreza y posiblemente más enfermedades. Pero en medio de todo eso, el Señor te dice, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde estás depositando tu fe? Por eso dice el Señor, puesto los ojos en Jesús. Cuando Pedro desvió la mirada de Jesús, la vio en los problemas del mundo, y la iglesia tal vez va a cometer el mismo error.
Si la iglesia quita la mirada de Jesús en este momento, cuando estás dando esos pasos de fe en medio de todos estos problemas, si tú quitas la mirada de Jesús te vas a hundir. Y por eso el Señor dice, no dejen que esos pensamientos gobiernen sus vidas, llévenlos cautivos, porque poniéndolos cautivos a los pies de Cristo Jesús, su fe se va a mantener. Y usted sabe que a su lado caerán 1000, a su diestra 10.000, pero con todo el Señor nos va a tener levantado. Y esa debe ser la fe de la iglesia que tiene que compartir, porque el mundo allá afuera quiere esperanza. Y el mundo no puede ver a los cristianos encerrados y callados y atemorizados, quiere verlos que están confiando en aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer y eso es lo que el mundo allá afuera está esperando. Pero hoy en día comenzamos a ver, ¿y dónde están los cristianos? Los cristianos se están encerrando en fortalezas mentales que son levantadas por el enemigo. El Señor dice en esta mañana, no solo quiero que reconozcan, no solo quiero que tengan claro cuáles son esas armas de nuestra milicia, sino que también quiero enseñarles algo importante. Si sabemos que las armas tienen que ver con la palabra, con la oración, con la fe, con el amor, el Señor también quiere que puedas tener claro cómo vas a llevar esos pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Versículo 5. Dice el Señor en 2 de Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si utilizamos esa palabra, conocimiento, debemos de recordar que hay una analogía importante que la podemos hacer también en esta mañana. Cuando en el Antiguo Testamento se dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, se refiere a la falta de intimidad. Y si nosotros vemos acá que se están levantando argumentos y altivez que van a venir contra la intimidad que tú y yo debemos de tener con Dios, estamos en un serio problema. El Señor dice que nada ni nadie pueda destruir esa intimidad que tenemos. Cuando la gente deja de tener fe, deja de tener intimidad con Dios. Cuando la gente deja de tener fe, se aleja de Dios. Cuando la gente se aleja de Dios es por falta de fe. Cuando la gente comienza a confiar en sus fuerzas, cuando la gente comienza a confiar en su capacidad, se está alejando de Dios. Y el Señor dice, hay que derribar esos argumentos, hay que tirarlos abajo, todo aquello que amenace nuestra intimidad. La iglesia de Cristo no puede dejar de tener intimidad con Dios. Y un virus no puede ser el causante de que tu fe se venga abajo. Una crisis económica no puede ser el causante de que tu fe se venga abajo. Si el precio del petróleo se viene abajo, pues bueno, algún día Dios lo volverá a levantar. Pero en la casa del justo no faltará pan. En la casa del justo no va a faltar el alimento, porque no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. La iglesia de Cristo tiene que tener convicción. La lucha del creyente, la lucha de los hijos de Dios, comprende poner todos los pensamientos, sin excepción, todos los pensamientos en aquella línea con la voluntad de Cristo Jesús para nuestras vidas. El no hacerlo nos conlleva a tomar un camino distinto, un camino de inmoralidad y también un camino hacia la muerte. Y la iglesia de Cristo no se levantó para la muerte. La iglesia de Cristo se levantó para vida. Y en nosotros no llegará muerte sino vida. Amén. Como referencia, Romanos capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El 8:13 dice de Romanos como referencia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La gente que no vive en fe, la gente que no vive en fe es porque camina por vista.
Y si camina por vista es porque sus pensamientos están gobernando su día a día. Por eso dice el Señor, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Se deben, para poder llevar nuestros pensamientos a Cristo, seguir 4 estrategias importantes en el diario vivir, para poder someter al señorío de Cristo todo lo que pensamos. Hermano, es realmente complejo en medio de lo que vivimos llevar los pensamientos si lo hacemos en la carne, pero si lo hacemos en el Espíritu las cosas van a fluir. Primero debemos de estar conscientes de que Dios conoce cada pensamiento y que nada hay oculto para Él. Debe ser lo primero. Tú tienes que saber y conocer que Dios conoce tus pensamientos, conoce lo más profundo de tu ser y nada queda oculto a Él. Veamos lo que dice el Salmo 94:11. Salmo 94:11 dice, respecto a esta estrategia, lo siguiente. Versículo 11 del Salmo 94, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El mismo salmista dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted primero tiene que conocer eso y tenerlo bien en claro. Todos nuestros pensamientos los conoce el Señor. Nada está oculto. Si usted en este momento está pensando algo, el Señor ya lo conoce. Así que tenga bien en cuenta esta gran verdad. Todo lo que usted piensa, Él lo sabe. Salmo 139, versículo 23, también leámoslo en esta mañana juntos. Salmo 139, versículo 23. Y dice el Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y es importante comprender de que vamos a darle cuenta a Dios de todos y de cada uno de nuestros pensamientos, pequeños, grandes, buenos, no tan buenos. De todo le vamos a dar cuenta, de cada palabra, de cada acción, de cada pensamiento. Todo lo que cruza por nuestra cabeza le vamos a dar cuenta a Dios. Eclesiastés 12:14 dice lo siguiente. Vamos al libro de Eclesiastés. ¿Qué dice Salomón en esta porción de la Biblia? Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Debemos de entender y comprender en esta mañana, mis queridos hermanos, que lo primero que tenemos que conocer es que todos los pensamientos Dios los conoce. Nada va a estar oculto a Él y de todo le vamos a dar cuenta. Cuando usted va a su trabajo y va pensando algo bueno, el Señor lo conoce. Si usted va pensando algo malo, el Señor lo conoce. Si usted está en su trabajo, está en su casa, está en la iglesia, todo lo que usted piensa, el Señor lo sabe, porque nada está oculto a Él. Y esta estrategia nos invita a ver de que nada está oculto a Él. Por eso, ya ahí tenemos una pauta de cómo vamos a hacer para llevar cautivos estos pensamientos a los pies de Cristo. La segunda estrategia es tener presente que la mente es un campo de batalla. La mente. Su mente, mi mente, la mente de todo ser humano es un campo de batalla, que algunos pensamientos se originan en la persona, otros son puestos directamente por el enemigo. Imagínense, unos vienen por su propia concupiscencia, por su propia carne. Muchos de esos pensamientos que comienzan a fluir en el diario vivir en su cabeza son los que usted genera. Otros vienen del enemigo. Pero ahí en su cabeza comienza a darse una batalla. Otros van a tener que tener muy en claro que no vienen de usted, que vendrán a través de terceras personas utilizadas por el enemigo para sembrar en usted un pensamiento malo.
Y tenemos que llevar cada pensamiento cautivo. Y si tenemos que llevarlo, eso va a ser una lucha espiritual contra la naturaleza pecaminosa y las fuerzas satánicas. Entender de que esto es una batalla campal en su mente. Y tenemos que resistirla. Cada día de nuestras vidas tenemos que resistir en esta batalla con firmeza, rechazando el mal, rechazando los malos pensamientos, pensamientos impuros, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando a usted le llega un pensamiento del enemigo o uno que usted mismo levanta y tiene que ver con adulterio o tiene que ver con fornicación o tiene que ver con drogas o tiene que ver con tomar algo que no es suyo o tiene que ver con levantar un falso testimonio, comience a recordar lo que la palabra de Dios le ha dado a usted para que pueda contrarrestar en esa batalla. Usted necesita armas y son espirituales, y la palabra y la oración. Póngase a orar cuando algo malo viene a su cabeza. Señor, este pensamiento no puede venir de ti. Este pensamiento no es digno de un hijo tuyo. Señor, yo quiero ponerlo en tus pies porque tu palabra dice de tal manera que todos tus pensamientos tienen que ser puestos cautivos delante de ti. Todas esas cosas impuras hay que comenzar a ponerlas en las manos de Dios. Esos pensamientos de que ya el mundo se le acabe en este día, esos pensamientos de que ya no va a tener que comer, esos pensamientos que están demostrando falta de fe, todo eso tiene que ser puesto a los pies de Cristo. Perseverar en dar respuesta siempre a través de orar constantemente. Dice Santiago capítulo 4, versículo 7, lo siguiente. Santiago 4, 7. Someteos. ¿A quién? Yo quiero que lo digan en una sola voz. Someteos, pues, resistid. ¿A quién? Y huirá. Es claro. Si yo me someto a Dios, si yo cojo ese pensamiento y lo pongo directamente en las manos de Dios, yo puedo resistir en la fuerza que me da el Espíritu Santo al diablo y huirá de vosotros. Una tercera estrategia es resolver, fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales y no terrenales. Para eso se necesita tener claro que el Señor dice que si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. El Señor dice, poned la mira en las cosas de arriba. Hace algún tiempo lo ilustrábamos de la siguiente manera. En este mundo caído, en este mundo que está gobernado por Satanás, siempre la instrucción es, mira por dónde caminas para no tropezar. Eso significa que nos toca mirar hacia abajo, nos toca mirar en las cosas de esta tierra para cuidarnos las espaldas. Esos son los pensamientos de este mundo. Cuando el cristiano tiene que caminar, el Señor le dice, no hagas lo que el mundo hace, sino que ahora pon tu mirada arriba. Porque si tú no la pones arriba, vas a tropezar. Si tú pones tu mirada en las cosas terrenales, vas a tropezar. Si tú pones tu mirada en las cosas de este mundo, vas a tropezar. El Señor dice, hay que fijar la mente en Cristo. Pongan los ojos en Cristo. ¿Con qué se alimenta el ser humano? Con lo que ve, con lo que oye. Por lo tanto, espiritualmente pasa también lo mismo. Tenemos que poner nuestra mirada hacia arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Tenemos que tener claro que la mente sometida al Espíritu va a ser vida y paz. Cuando usted mira a las cosas celestiales, en su vida siempre va a haber paz. Pero cuando tú miras acá abajo, ves peste, destrucción, robo, violencia, delincuencia, va a provocar inseguridad en tu vida. La gente no puede estar viendo solo las noticias para mirar este mundo y creer de que va a llegar la muerte a tu casa. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y llegó la gran plaga de mortandad, el Señor fue bien claro. Era importante seguir una instrucción. Había que poner en el dintel de cada casa, en el dintel de las puertas, una marca con sangre de cordero. Y la muerte tenía que pasar recorriendo todas esas calles, y donde veía esa señal,
él saltaba. Esa es la famosa fiesta de la Pascua. ¿Qué está marcando tu vida? ¿Qué marca el dintel de tu vida? ¿Qué marca el dintel de la puerta de tu vida? ¿Qué marca el dintel de la puerta de tu familia? ¿La sangre de quién es la que te está cubriendo? ¿La sangre de quién es la que te cubre en este día? ¿La sangre de quién es la que está sobre tu vida y sobre los tuyos? La sangre de Cristo. Amén. Es la sangre preciosa de Cristo la que te cubre a ti y cubrirá a todos los tuyos que tienen a Cristo Jesús ya en su vida. Por lo tanto, esta peste pasará, hermanos. Un día pasará y tú vas a seguir predicando la palabra hasta cuando Dios lo diga. No podemos creer lo contrario. Y si a Dios le place, bueno, que ya llegue la hora, es su voluntad. Tenemos que ocupar la mente en la palabra de Dios. No en esa palabra televisada, pues no, que ahora la telenovela, eso no. Usted nunca va a encontrar nada bueno en una telenovela cristiana. Usted va a encontrar lo bueno en la palabra. ¿Sí? En la palabra de Dios. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Pero en serio, ¿cuántos leen la palabra de Dios? Amén, la leen. Muy bien, muy bien. Aparte de leerla, ¿cuántos la guardan la palabra de Dios? ¿Sí ve que van bajando? Seguimos predicando, seguimos predicando. ¿Cuántos comparten la palabra de Dios? ¿Cuántos viven la palabra de Dios? El Señor dice que si tú haces todas estas cosas, significa que tu mente está en la palabra. Porque guardarla es parte de la palabra, lo que está escrito. Vivirla es parte de lo que dice la misma palabra. Compartirla también. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que ocupar la mente en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo, capítulo 1, versículo 1 al 3. Acompáñame a este libro de Salmo, un salmo muy precioso, que está bastante interrelacionado con Jeremías 17. Dice el salmista, Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado, vamos a hacer lo propio. Bienaventurada primera iglesia bautista de Guayaquil, que no anduviste en consejo de malos, ni estuviste en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores te has sentado, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley meditas de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo. El Señor dice, pongan la mente en la palabra. Sabes que Él conoce todos los pensamientos. Ya eso lo tienes claro. Sabes también que el Señor te dice, pon tu mente acá en las cosas que tienen que ver en la palabra. Pero también te dice que cuando camines, pongas la mirada en las cosas siempre que tienen que ver con la parte celestial. Dice Filipenses 4:8, se los voy a leer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a leerlo todos, ¿les parece? ¿Me ayudan con una lectura congregacional? Todos pongan su mirada en la palabra. Vamos a ejercitar entonces esta estrategia. Todos pongámonos en Filipenses 4:8. ¿Le parece ahí? Filipenses 4:8. Recuerde que está dentro de la Biblia, Filipenses 4:8. No está viendo al hermano, sino en Filipenses 4:8. Vamos a leerlo juntos. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermoso, hermanos. Pongamos los pensamientos realmente en esta mañana cautivos en Cristo Jesús. Aquí estamos encontrando instrucciones. También tenemos que tener presente que
siempre hay que tener cuidado con lo que ven los ojos y oyen los oídos. ¿Qué están viendo sus ojos? ¿Qué están oyendo sus oídos? Hay que tener mucho cuidado. El Señor nos da como estrategia, cuidado con lo que están viendo, cuidado con lo que están oyendo, porque eso puede ser causante de que hoy en día sus pensamientos estén levantando en su propia cabeza fortalezas y estamos tomando una actitud de altivez delante de Dios. Los ojos sean instrumentos para servir a Dios. Veamos qué dice Job 31:1. Cuando nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vemos y oímos, tenemos que negar resueltamente a que nuestros ojos sean instrumentos para ver cosas contrarias a Dios. Por ejemplo, la lujuria. Dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabéis yo de mirar a una virgen? Primera de Juan 2:16, de referencia también, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Usted y yo, si vamos a cuidar lo que vemos y oímos, tenemos que negarnos resueltamente a que nuestros ojos sean instrumentos para que vean lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. Pero también debemos de ocupar nuestros ojitos en las cosas que deben de ser dignas, no en las cosas indignas o en las cosas malas, ya sean libros, revistas, fotografías, programas de televisión o también de la vida diaria. Dice el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Mis queridos hermanos, el día de hoy el Señor dice, iglesia, tus pensamientos deben de ser llevados cautivos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo,